Saludos a todos. Qué alegría poder estar aquí, iglesia, y poderles saludar. Esta conferencia será transmitida a través de la página de jóvenes, generacionenacción.com, y por esta página hay personas que nos siguen, que nos ven, chicos de Canadá, a mi hermano Sergio, un saludo, un abrazo, China, Estados Unidos, Colombia y otros países de Centroamérica. Así que un saludo a todos desde Toluca la Bella, y a los de México y a los de casa, un abrazo. ¿Cómo están? Les extrañamos. Estamos bien, gracias a Dios. Un abrazo de parte de mi familia, de los pastores. Pues ahora estamos en estas condiciones y Dios nos da las herramientas, la tecnología, y bueno, vamos a aprovechar esta tecnología, lo que Dios nos está dando para servir al Señor, y eso vamos a hacer, y aquí estamos y estamos listos. ¿Qué le parece si en esta mañana usted me acompaña a levantar nuestra oración, poner este tiempo en manos del Señor? Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú sigues obrando. Señor, tú estás obrando tu perfecta voluntad en estos tiempos. Tú tienes todo bajo control. Señor, y en esta mañana necesitamos una palabra tuya, una palabra fresca, una palabra de ánimo, de aliento, una palabra también confrontativa, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Nos estás llamando a prepararnos, a estar listos para tu venida. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos en esta mañana. Que tu palabra sea establecida con denuedo, con tu Espíritu Santo, Señor. Y te doy gracias por cada hogar, Señor, que está escuchando. Te doy gracias. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para empezar. ¿Está listo, iglesia, con su Biblia? ¿Listo para escuchar la palabra? Entonces, pues vamos a comenzar. Te invito a que no te distraigas, que estés ahí con tu familia, juntos, unánimes. Es lo que quería el Señor en la iglesia primitiva, estar unánimes y juntos. Así que, iglesia, yo voy a comenzar en el contexto en el cual estamos viviendo ahora. Comenzaré esta conferencia haciéndote una pregunta. Iglesia, si Cristo viniera hoy, ¿cómo te encontraría en medio de esta situación? ¿Qué responderías? ¿Con miedo? ¿Con angustia? ¿Enfermo? ¿Desesperado? ¿Deprimido? ¿O en casa esperando enfermarte? ¿O te encontraría en pecado? ¿Cómo te encontraría el Señor en este día? ¿O te encontraría con fe, con esperanza, con gozo, paz, santificándote en su verdad, esperando su venida? ¿Qué contestarías ahí en casa? ¿Qué contestarías, iglesia? Iglesia, Cristo está a la puerta. Él viene pronto, más pronto de lo que esperas. ¿Estás preparado para encontrarte con Él en las nubes? Estamos presenciando, iglesia, sucesos que nos indican que estamos cerca del fin. Nuestra redención está más cerca. Dice la Biblia que el Espíritu y la novia dicen: ven, sí, ven, Señor Jesús, Maranata, aleluya. Ahí en tu casa tú puedes decir: sí, Señor Jesús, ven, sí, Señor Jesús, ven. El Espíritu y la novia dicen: ven, sí, Señor, ven, te estamos esperando con anhelo. Iglesia, su palabra tiene que cumplirse, sí o sí.
En Lucas 21:33 dice que el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que veas alrededor de ti pasará. Este mundo, lo terrenal, lo momentáneo, lo superficial, lo material, todo pasará. Pero la seguridad que tenemos es que su palabra no pasará. Y el que permanece en su palabra, el que está cimentado en la roca, arraigado en la vid, no será conmovido. Estamos viendo el principio de dolores, iglesia, como pestes, plagas, terremotos, persecución, hambre, violencia, muertes. Y esto es apenas el comienzo, iglesia, porque vendrá más fuerte. Este es el comienzo apenas, el principio de dolores. Pero debemos estar preparados. Tú, en tu casa, con tu familia, prepárate, prepáralos. Su palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Asegúrate que no vayas a ser uno de ellos. Dios es un Dios justo, iglesia, y podemos ver su amor, pero también podemos ver su justicia, y su justicia se manifiesta en juicios. Ya no hay marcha atrás, la cuenta regresiva empezó. Los juicios de Dios y su ira son el resultado, iglesia, el resultado del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué es un juicio? Juicio en el derecho, juicio es un proceso en el que se juzga un delito y sobre el que se emite una sentencia. La palabra juicio también se aplica a situaciones en las que hay que valorar o decidir. Esta palabra juicio procede del latín judicium, que significa veredicto, formada por ius, que significa derecho o ley, y dicare, que significa indicar. O sea, en otras palabras, realizar un veredicto conforme a la ley. Iglesia, el hombre se rebela contra el Creador, contra su ley. Por eso se generan los juicios. Y rechaza al único mediador entre Dios y los hombres, a Salvador, a Jesús. Iglesia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el tiempo de la gracia está llegando a su fin. La ira de Dios, iglesia, es el resultado por el pecado del hombre. Vamos a Miqueas. Vamos a leer un poquito Miqueas, pero antes de leer les recuerdo que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que va a ocurrir. Miqueas 7, del 1 al 7. Dice así. Miqueas 7, del 1 al 7. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, cuando han rebuscado después de la vendimia, y no quedará racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confíes en el príncipe de los que duermen a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Versículo 14.
al 20 de Miqueas 7, versículo 14, dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y en Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Ojo aquí. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, en sus aislamientos. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida del pecado el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultura nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vamos al versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Versículo 15 nos habla de la ejecución de juicios que Dios trajo sobre los egipcios. Fueron maravillas, sí fueron maravillas, pero aterradoras, iglesia. Puedes ver las plagas y sí, la 10ª plaga fue una plaga aterradora. Ay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo. Puedes decir ahí en casa, amén, o ay de mí. Todo el mundo se va a encerrar, se van a querer proteger en sus casas, a su refugio momentáneo, para que no les llegue la peste, la pandemia, el coronavirus. Esto a muchos los tiene con miedo, tanto a gobernantes como a sus pueblos. Y eso lo podemos ver en el versículo 17 de Miqueas. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Si tú estás con miedo o estás aterrado con el coronavirus, por la economía o el terror a morir, iglesia, yo te preguntaría en esta mañana, ¿quién es tu confianza? ¿Quién es tu refugio? ¿Tu esperanza? ¿Tu castillo? ¿Tu sanador? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es, iglesia? Ahí en casa, ¿quién es? ¿Acaso será el mundo, la vacuna, el cubrebocas, el gel antibacterial, el banco, el estar a 1 metro de distancia de unos de otros, el no salir a las calles? ¿Esto es tu refugio? ¿Esto te salvará? Tus días y mis días están contados. Nada se mueve si no es su voluntad. Si Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos. Pero si tu respuesta es, Jesús es mi confianza. Jesús es mi confianza, Oscar, en esta mañana. Jesús es mi confianza en mi hogar. Jesús es mi confianza. Jesús es mi confianza cada mañana. Si Jesús es tu confianza total y plena, iglesia, tú y yo podemos estar seguros y decir esto: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Clama a Él en este día. Si tu confianza no es Jesús, clama a Él en este día y arrepiéntete. Si no estás seguro en Cristo, así dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Él es nuestra paz, y esa paz no la vas a encontrar en ningún lado, en ninguna religión, en ningún gobierno, en ninguna farmacia, en ninguna casa. No la encontrarás en el gym, ni en los estadios, ni en tu equipo favorito.
Por eso Dios, iglesia, por eso Dios nos aísla, para quitarnos un mucho o un poquito de lo que tenemos del mundo. Y algo está ocupando el primer lugar en tu corazón. Por eso Dios nos aísla y tratará con esas cosas en nuestro corazón en este tiempo. Porque Él quiere una iglesia, una novia sin mancha y sin arruga. ¿Estás listo? Solo en Cristo, solo Cristo podemos encontrar esa paz que el mundo no da. Hay un canto que dice: solamente en Cristo, no sé si lo has escuchado. Dice así: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Esa paz que nadie puede dar, esa paz la dio solamente Cristo a su iglesia. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Vamos a Nahum 1, del 2 al 7. Vamos a acelerarnos un poquito. Nahum 1, capítulo 1, de 2 al 7, por favor. Y dice así: profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El secreto de esto, iglesia, es que en medio de la angustia y la aflicción, tú estés guardado del mal en Él, en su presencia, en su intimidad. Ahí Él será tu fortaleza y te conocerá. Ahí está el secreto, estar en la intimidad, en su presencia. ¿Estamos en la barca de Jesús? ¿Estás en la barca de Jesús? Porque con una sola palabra de Dios se calma la tempestad. ¿Estás subido en su barca? Necesitamos buscarle en este tiempo de aislamiento. Necesitamos buscar de su presencia, en la intimidad. Y ahí Él te fortalecerá y te conocerá. Iglesia, la ira de Dios es para que el hombre se arrepienta de su pecado y de su maldad. Pregunta, iglesia, ¿el mundo merece esto? ¿Merece los juicios? ¿Merece su ira? ¿Merece las pestes? ¿Merece el coronavirus? ¿Sí o no? Algunos dirán: no, no lo merecemos, somos buenos. Otros dirán: paz y amor. Otros dirán: pero si Dios es bueno y amoroso, Oscar. ¿El mundo merece esto, iglesia? La respuesta es sí. Claro que sí, merecemos. Merecemos esto y más, iglesia.
El mundo merece esto y mucho más. Pregunta, ¿por qué? Por el pecado, iglesia. Por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Hemos transgredido la ley. Y como consecuencia, a transgredir la ley viene el juicio, el castigo. ¿Pero por qué? Por la rebeldía del hombre, por su maldad, por tantos miles y miles de bebés y niños que abortan, que abandonan, que venden, que violan, que maltratan, por tanta sangre inocente, por tanta violencia, por tantos robos, por secuestros, por asesinatos, violaciones, pedofilia, golpeadores, burlones, homosexuales, adulterio, fornicación. Tanto experimento que hace con la humanidad. ¿Queremos más o le paramos? Oh Señor, ten misericordia en esta mañana de nosotros y de este mundo. Cuánta maldad hay en nuestro corazón, cuánta maldad hay en el corazón del hombre. Nuestro corazón es perverso, egoísta, materialista, y todo lo que queremos es para nuestro deleite. Merecemos ser castigados, merecemos esto. El mundo merece esto, iglesia. Sacamos a Dios de las escuelas, de las cortes, sacamos a Dios de las iglesias, sacamos a Dios de las enseñanzas, sacamos a Dios de nuestra oración, sacamos a Dios de nuestras casas, sacamos a Dios de nuestras vidas. Iglesia, y esto en vez de arrepentirnos, el mundo y muchos de nosotros endurecemos más y más nuestro corazón. ¿Y sabes por qué, iglesia? La palabra dice que el corazón del faraón se endureció mucho, aunque vio las plagas sobre su pueblo. Aún así, no se arrepintió y no dejó salir al pueblo de Israel. Así mismo nosotros, iglesia, endurecemos nuestro corazón, aunque veamos las pestes y las maravillas aterradoras de Dios. Aún así, amaremos más este mundo y sus deleites temporales que rendir nuestras vidas al señorío de Jesús. Si me acompañas a Apocalipsis 9, 20, 21. Apocalipsis 9, 20, 21, por favor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si Cristo viniera hoy por su iglesia, ¿estarías listo? ¿Tus trapos de inmundicia, tu vida, han sido lavadas por la sangre del Cordero? ¿Tienes el sello de garantía al Espíritu Santo, iglesia? Hoy vamos a aprender que a través de la cruz podemos obtener el regalo más precioso y maravilloso. Este regalo es por gracia, un regalo que tú y yo no merecíamos. Su salvación, la vida eterna y la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es la que el mundo necesita, la que está pidiendo a gritos, urgentemente. En medio de la tempestad, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, el mundo necesita un Salvador. El mundo necesita voltear a la cruz y ver ahí al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El mundo necesita voltear a ver a Jesús el Señor. Necesita voltear a ver a la cruz, mirar a la cruz, porque ahí va a encontrar perdón y misericordia. Ahí encontraremos perdón y misericordia, iglesia.
en la cruz. Necesitamos saber qué ocurrió y qué significa la cruz para poder entender y comprender el amor de Dios, su gracia, pero para también conocer la ira de Dios y sus juicios. Todo eso lo encontramos en la cruz. Y el Salmo 22 que hoy vamos a estudiar, el Salmo 22 del 1 al 7 nos revela 3 puntos que vamos a estudiar de la cruz. Salmo 22 del 1 al 7. Iglesia, en la cruz podemos contemplar lo que Dios hizo por ti y por mí. Su sacrificio, su perdón y su paz, queriendo reconciliar al mundo a través de su Hijo, su único Hijo, Jesús, el Verbo hecho carne. Y aquí vemos plasmado el amor de Dios hacia la humanidad. Juan 3, 16 al 20, por favor. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y si miras más cerca, iglesia, y si miras más cerca a la cruz, más cerca a la cruz, un poquito más, acércate más a la cruz, podrás ver lo que Dios hizo. Un sacrificio. Pero también si te acercas un poquito más, podrás ver lo que más aborreció en la cruz: el pecado. Ahí mismo en la cruz puedes ver su amor, pero ahí mismo en la cruz podrás ver lo que más aborreció el Padre: el pecado. Isaías 53, 5 y 6, por favor. Isaías 53 del 5 al 6 dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo podrás encontrar en Primera de Pedro 2:24, Primera de Corintios 15:13. Podrás mirar más cerca a la cruz. Jesús, mientras colgaba en la cruz, pronunció estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 del 1 al 7, por favor. Salmo 22 del 1 al 7 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David, iglesia, David es un tipo o una sombra de otro rey que vendría de su linaje, Jesús de Nazaret. Aquí el salmista, iglesia, está profetizando el castigo más cruel y terrible, la crucifixión. Y está profetizando porque incluso cuando David escribió este pasaje, este capítulo, todavía no había sido inventada la crucifixión por los romanos. Como contexto de este salmo, nos muestra como el buen pastor que da su vida por las ovejas, como dice Juan 10:11.
Vamos a ver el primer punto. Abandonado por su padre. Los primeros 6 versículos de este salmo son la clave y el verdadero significado de la cruz en el Calvario. Para ilustrar, podemos considerar como un ejemplo a un niño pequeño que se separa de sus padres en el centro comercial y se pierde, queda perdido. ¿Cómo se sentiría este niño perdido? ¿Se sentiría abandonado, dejado, solo? Asimismo, iglesia, ¿cómo se sentiría nuestro Señor Jesús en la cruz? Y lo vamos a ver. El Padre, iglesia, el Padre Celestial estuvo con Jesús en Getsemaní, en los juicios, en la mazmorra. Estuvo mientras que Él era azotado, golpeado, vituperado, humillado. Es más, el Padre estaba cuando clavaron en la cruz a Jesús. Pero en el Evangelio de Mateo, en el momento que hubo oscuridad y tinieblas, y cuando dijo las palabras, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús estaba totalmente solo. ¿Dónde estaban las multitudes que le seguían? Que unos días antes le gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando entró en Jerusalén. O sus discípulos que dijeron que nunca le dejarían solo. Estos huyeron. Pero lo más impresionante, lo más importante y lo tremendo que marcó la historia es que el Padre Celestial ya no estaba con él. Su Padre ya no estaba con él. Dios Padre lo rechazó, lo abandonó. Nadie podía ayudar a Jesús. Él debía pasar solo este episodio, solo. Él era el sacrificio, Él era el Cordero, Él era el sustituto, el único sustituto de la humanidad. Así tenía que ser. Para hacer un sacrificio perfecto, Él se dio a sí mismo, obedeciendo al Padre, para llevar consigo todos los pecados de la historia de la humanidad. En los 2 primeros versículos escuchamos la queja y el terrible clamor de Cristo en la cruz. Eloí, Eloí, lama sabactani. Es la primera vez en las Escrituras, iglesia, que no le llama Padre, sino Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Dios que a ti y a mí nos dice y promete, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios abandonó a su Hijo, a su único Hijo. Jesús fue destituido de su gloria, de la gloria del Padre. Aquí vemos la importancia del pecado y cómo trasciende. Aquí vemos la importancia del pecado. Dios no juega con el pecado. Dios no juega con las personas. Dios no juega con la creación. Tanto así que no juega que su ira, la ira del Dios omnipotente y poderoso, cayó sobre su propio Hijo. Sobre su propio Hijo. Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos, iglesia, sin Dios, sin esperanza. Estábamos destituidos de su gloria, es decir, una eternidad sin su presencia, en el cual nos merecíamos el castigo eterno. Y eso mismo estaba recibiendo Cristo en la cruz.
estaba recibiendo el castigo eterno de todos nosotros, de toda la humanidad, desde el principio hasta el fin. Estaba reconciliando a Dios con el hombre. ¿No le das gracias por su sacrificio? ¿No le das gracias por su sangre, por su amor, por su perdón? Su gracia nos alcanzó, iglesia. ¿Le puedes dar gracias ahí en tu casa, con tu familia? Número 2. Por nuestra maldición Él fue hecho maldito. Por nuestra maldición Él fue hecho maldito. Dice Gálatas 3:13, que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Es más, está escrito en Deuteronomio 21:23, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. En el Salmo 22, 4 y 5, dice así: Dios siempre es fiel con su pueblo, a pesar de cómo somos nosotros. Pueblo infiel y duro de servir. Siempre que un hombre justo clama a Dios, Él responde para salvarlo. Sin embargo, iglesia, en el momento de la cruz, en aquella cruz, el que clama es su propio Hijo, su Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Pero Dios Padre lo abandona y lo rechaza. Lo interesante está aquí. ¿Por qué Dios Padre rechaza y abandona a Jesús? Aquí viene lo interesante. La respuesta está en el versículo 3 del Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo. La respuesta está aquí en el versículo 3. Pero tú eres santo. Tenemos un Dios santo, 3 veces santo y perfecto. Así que Jesús no podía estar en medio de la santidad de Dios, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero en el versículo 6 responde: mas yo soy gusano y no hombre. En el hebreo, iglesia, en el hebreo, para designar gusano no se usa una palabra general para cualquier gusano, sino en particular se refiere a una especie concreta. Su nombre científico es Cocos ilicis y se traduce del hebreo tola-at. En español significa gusano escarlata, cuyo comportamiento biológico es muy peculiar, y es que al ser aplastado salía de él una tinta fuerte roja que se usaba para teñir tejidos. De la misma manera Jesús fue aplastado por su Padre. Isaías 53:10. Dice así: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios aplastó a Jesús con su ira. Y su sangre fue derramada, la cual nos tiñe nuestras vestiduras, nos limpia y nos justifica. Justifica a todo aquel que en Él cree. Dios nos mira, Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Dios es justo. Él debe aplastar, rechazar, juzgar y condenar el pecado, iglesia. Si Dios es santo, Él no puede tolerar nuestro pecado debido a su santidad. Dios había determinado que toda nuestra iniquidad, que todo nuestro pecado cayera sobre Él. Y como un gusano, así dice la palabra, así lo describe el salmista, como gusano, Jesús fue abandonado, desamparado, quebrantado, pisoteado, aplastado por la ira de Dios en nuestro lugar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos.
Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así, de esa dimensión era el pago. Así, iglesia, debió de habernos tratado nosotros que éramos malditos, hijos de pecado. Su ira debió de haber caído en nosotros. Jesús dijo, consumado es, en la cruz. Consumado es, todo fue hecho, he terminado. Era imposible salvar al hombre de otro modo. La justicia de Dios en su palabra, iglesia, demanda que todo el que pecare morirá. Ezequiel 18:4. Que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Él es justo y es verdadero. Él no puede contradecirse, iglesia. Él no puede dejar de hacer justicia. Pero entonces, ¿el mundo merece su ira, sus juicios? Pregunta, iglesia, ¿cómo un Dios santo y justo puede perdonarnos, siendo injustos, pecadores, merecedores de la muerte y de su ira? ¿Cómo un Dios santo puede perdonarnos? Vamos al punto número 3. La cruz de Cristo es la única solución y la respuesta al clamor del hombre. La cruz de Cristo es la única respuesta. Dios satisfizo, escucha bien, iglesia, ahí en casa. Dios satisfizo la demanda de su justicia a través de su misma naturaleza. Un hombre justo muere por los pecadores. Jesús fue la demanda de justicia y solo Jesús podía satisfacerla, pagarla, cubrirla para siempre. Dios se dio a sí mismo. No cualquiera podía realizar este acto. No cualquiera podía realizar este acto de amor. Solo Dios que es amor, Él mismo se tenía que dar a sí mismo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. ¿Quién podía soportar la ira de Dios? ¿Quién puede soportar la ira de Dios? Alguien tenía que morir bajo la ira. Bajo su mano poderosa alguien tenía que morir. Para que tú y yo fuéramos salvos de la ira, alguien tenía que pagar el precio para que tú y yo fuéramos justificados, perdonados ante Dios. Jesús se hizo maldito en la cruz. Gálatas 3:13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora Dios, una vez que su justicia es satisfecha, iglesia, en Cristo, porque alguien pagó el precio, y el precio fue alto, su sangre. El precio que se pagó por ti y por mí fue la sangre del Cordero. El pago que se requería para cubrir la pena y la condena eterna fue la sangre del Cordero de Dios. Aquí se encuentra el poder de la cruz. Aquí es donde tú te puedes acercar más y más y vas a ver que aquí está el poder de la cruz. Que el poder de la cruz es poder de Dios para salvación. Que toma seres como tú y como yo, seres muertos, inertes, caídos, depravados, para darnos vida y vida en abundante, para darnos esperanza. Él anuló, Él borró el acta de los decretos y la deuda que había en contra de nosotros y que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y no solo eso,
sino que despojó, avergonzó, humilló y exhibió públicamente a principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Y dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora somos justos, no por tus obras, no por lo bueno que tú eres, no por lo inteligente y tus diplomas, no por tu dinero, ni por todo lo que tú has hecho hasta ahora. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora somos justos porque Él se hizo pecado en la cruz. Él se hizo maldición en la cruz. ¿No le das gracias por la cruz? Por su sangre, por su muerte, por su resurrección, porque a través de este sacrificio Él nos dio vida y vida en abundante, para hacernos justos. Y ahora podemos vivir sin temor y sin miedo a lo que pueda venir, porque nuestra vida ahora está escondida en Él. Porque ahora nuestra vida está escondida en Él. Te puedes esconder cuando venga la aflicción, las situaciones. Te puedes esconder en Jesús. Es la hora, iglesia, es la hora de que despiertes. Es la hora de que te levantes. Es la hora de saber de qué estamos hechos. Todo esto a nuestro alrededor está aconteciendo. La ira de Dios y sus juicios para los perdidos, para los que proceden al arrepentimiento, para que procedan al arrepentimiento. Los perdidos necesitan a Jesús. Por eso es la ira, por eso los juicios, para que los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, yo te hago una invitación en esta mañana. Tú que andas de aquí para allá buscando respuestas, tú que vives en miedo, en temores, al terror nocturno, a saeta que huele de día, a la mortandad que en medio del día destruya.
Yo te invito a que recibas a Cristo en esta mañana. Que vayas a la cruz en esta mañana. Que vayas a la cruz. Porque ahí encontrarás las respuestas. Ahí encontrarás un Salvador que te espera con los brazos abiertos. En la cruz encontrarás misericordia. En la cruz encontrarás perdón. En la cruz encontrarás gracia. En la cruz encontrarás salud. En la cruz vas a encontrar provisión. En la cruz vas a encontrar vida eterna. En la cruz vas a encontrar perdón. En la cruz vas a encontrar su sangre, que te limpiará de todos tus pecados y de toda tu maldad, así como lo ha hecho con muchos de nosotros, conmigo. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso están las consecuencias del pecado, los juicios, su ira, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora es tiempo de gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú rindas tu vida al señorío, a Jesús. Y dice su palabra que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. La salvación no solamente vendrá por una oración que repitas o que hagas. La salvación viene, y el nuevo nacimiento que este mundo necesita es cuando tú rindes y reconoces la condición de tu corazón, que eres pecador y que necesitas a un Salvador. El reconocer que somos pecadores nos lleva al reconocer que necesitamos un Salvador. Pero mientras que tú no reconozcas que hay pecado, que hay maldad, tú le estás diciendo a la cruz: no necesito de un Salvador. Yo te invito en esta mañana que tú abras tu corazón y le entregues tu vida al Señor. Te voy a dirigir en una oración, pero la oración no garantiza que tú nazcas de nuevo. Lo que garantiza que tú nazcas de nuevo es tu rendición total al señorío de Jesús, que tú quieres tener un cambio de vida. Así que te invito que te pongas de pie en tu casa, en tu hogar, que repitas después de mí: Jesús, en esta tarde vengo delante de ti. He escuchado que tengo que mirar a la cruz, voltear a la cruz. Y hoy en este día quiero voltear a la cruz y quiero verte a ti. Y cuando te veo a ti, puedo ver la condición de mi corazón. Y puedo ver que soy pecador. Y puedo ver que hay rebeldía y que hay maldad en mí. Pero tú ahí en esa cruz nos invitas, me estás invitando a que estos pecados y esta maldad sean lavados por tu sangre. Y hoy en esta tarde, Señor, hoy en esta tarde, Jesús, yo quiero de tu sangre. Yo quiero que tú me limpies mis pecados y mi maldad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que tú eres el Salvador. Necesito de ti en este día. Necesito de tu salvación. Necesito de ti en este día. Necesito que tú laves mis pecados y mi maldad. Necesito de un Salvador en esta mañana. Necesito de ti. Límpiame, Señor, en esta mañana. Lávame. Y dice tu palabra que seré limpio. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos
Y lo creo con todo mi corazón. Lo creo con todo mi corazón. Que seré salvo si yo confieso a Jesús. Te creo, Jesús, creo tu palabra. Y te doy gracias por el sacrificio, por tu sangre, por tu amor y tu misericordia, porque hoy me la estás mostrando. Volteo a la cruz y me arrepiento. Cámbiame, transfórmame. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y para nosotros, y con eso termino, iglesia, para nosotros, iglesia, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es para saber lo que hay en tu corazón. Dios no necesita traer plagas, pestes, terremotos a nuestras vidas, porque Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero lo que Él quiere es mostrarnos en este tiempo, iglesia, es que tú y yo nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Él ya conoce nuestro corazón, pero en esos tiempos Él nos quiere mostrar, que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Quién estaba en el centro de nuestra vida? ¿Quién era? Por eso nos aisló, para irnos quitando más del mundo. El amor de muchos se enfriará, iglesia. Unos correrán de aquí para allá, unos confiarán en carros, otros en caballos, pero tú puedes levantar tu mano y decir, pero yo confiaré en Jehová de los ejércitos. Él es nuestro príncipe de paz, Él es mi salvación y mi escudo. Y terminaremos con esto. Familias ahí en casa pueden juntarse, pueden tomarse de las manos. Pueden juntarse, tómense todos de las manos o abrácense. Salmo 91. Cierra un momento tus ojos, iglesia. Cierra un momento tus ojos ahí en casa, abrazados, tomados de la mano. Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. El Señor suplirá tus necesidades en estos tiempos, si tú eres hijo de Él, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Que Él te conozca en estos tiempos, iglesia, que Él te conozca en la intimidad, en su presencia. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y lápiz pisarás. Hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Invócale en este tiempo. Clama a Él, iglesia. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
podemos estar seguros en Cristo. Si Cristo, y con eso termino, si Cristo viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Hallaría fe? ¿Hallaría fe en tu casa? ¿Hallaría fe en tu corazón? Oremos. Dios de misericordia, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Y hoy clamamos a ti. Hoy clamamos a ti. Ahí en tu casa, iglesia, ahí en tu casa, levanta tu voz, ahí con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, levanta tu voz y clama a Él. Que Él tenga misericordia y que venga lo que dice el Salmo 91 a nuestras vidas, a nuestros hogares. Clama ahí a Él y Él te responderá con tremendas cosas. Dice su palabra que te va a responder. Nos responderás a tu iglesia, a tu amada, nos responderás con tremendas cosas, Señor. Debajo de tus alas estaremos seguros, Señor. Pero tú nos demandas que estemos en tu presencia, en la intimidad, subidos en la barca. Súbete a la barca, iglesia, súbete a la barca. Súbete a la barca de Jesús y estate quieto. Y estate quieto en su presencia. Porque ahí estarás seguro y confiado en su presencia, en su intimidad. Gracias, Señor. Gracias por esa paz que solamente tú puedes dar. Esa paz que el mundo no da, y menos en estos tiempos. Nunca podrán dar esa paz que solamente tú has dado a tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has sellado con tu Espíritu Santo para vida eterna y salvación. Y un día te veremos. Y nos estás preparando porque un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Ánimo. Y el Señor está con nosotros.